Víguez Pimentel. Gracias, Iluminada. Muy buenas tardes, colegas en la mesa. Buenas tardes al pueblo dominicano. Debo seguir con el análisis de las elecciones del pasado domingo. Ya en el comentario de ayer dimos algunas pinceladas en sentido general, felicitando a todos los actores principales del proceso por el éxito de estas elecciones, que sentaron un paradigma importante en la realización de elecciones en la República Dominicana, y que a partir de ahora todas las que vengan tendrán que ser similares a esta. En paz, tranquilidad, los que perdieron aceptaron su derrota, el que ganó lo tomó con humildad e invitó a los demás actores a cogobernar para hacer las reformas que necesita el país. De manera que fueron unas elecciones desde todos los puntos de vista ejemplares. Pero yo quiero referirme a un elemento que ha salido a relucir en la opinión pública con mucha fuerza. Incluso un periódico de circulación nacional insinúa el relevo político dentro de la Fuerza del Pueblo. Y déjeme decirle una cosa, a la Fuerza del Pueblo no le fue mal. Nosotros habíamos dicho que si la Fuerza del Pueblo sacaba alrededor del 30%, como ocurrió, pues aseguraba su permanencia política con muchas posibilidades para las elecciones posteriores. Y al quedar en segundo lugar, ¿verdad?, y desplazar al PLD como fuerza de oposición, yo creo que eso es un gran logro. Y su líder, el doctor Leonel Fernández, sin lugar a duda que reafirma su vigencia política en la República Dominicana, contrario a lo que muchos quieren insinuar, en el sentido de que ya él debe retirarse y darle paso a su hijo, a Omar Fernández, que hizo una proeza en el Distrito Nacional al ganar la senaduría a la poderosa maquinaria del Partido Revolucionario Moderno. Pero hay que decir, señores, que ese simple hecho, ese solo hecho, no catapulta a un líder político para 4 años después aspirar a la presidencia de la República. Y más si está en un partido que tiene un líder definido, y el único líder que tiene, la Fuerza del Pueblo, está sustentada en el liderazgo del doctor Leonel Fernández. Y a la edad de 70 años, yo no creo que sea el momento de su retiro. No sea el momento de su retiro. Y estar insinuando el relevo interno de la Fuerza del Pueblo, yo creo que le hace mucho daño al joven Omar Fernández como político emergente. Digo que le hace daño porque hasta en los regímenes monárquicos, insinuar el relevo a destiempo o la sucesión era un pecado capital. No estoy diciendo que la Fuerza del Pueblo sea un partido monárquico, pero solo tiene un liderazgo, que el de Leonel Fernández, no tiene más liderazgo. Entonces, insinuar su relevo, aunque sea su propio hijo, yo pienso que es una falta de respeto a su liderazgo interno. Y esto puede crear una situación incómoda dentro del partido. Ya la creó en una ocasión. Yo recuerdo cuando comenzó a insinuarse la sucesión de Leonel por su esposa en aquel tiempo, Margarita Cedeño, que trajo como consecuencia hasta la separación matrimonial. Y luego Margarita Cedeño tomó partido aparte en otra organización política y aspiró a la presidencia incluso. Y ese fenómeno se ha dado con esposos en muchos países centroamericanos. Yo recuerdo el caso, por ejemplo, de Guatemala y de Nicaragua, que son casos que las esposas se divorciaban de sus esposos para aspirar a la presidencia de la República y terminaban siendo adversarios. Bueno, pues en este caso, no estoy insinuando que pueda ocurrir lo mismo, pero si esos sectores dentro de la Fuerza del Pueblo siguen insinuando el relevo de tiempo de Leonel, pienso que puede traer una situación embarazosa para ese partido y también para el joven emergente Omar Fernández, que, como dije anteriormente, logró una proeza importante al ganarle al PRM en el Distrito Nacional, aunque tenemos que decir que no es la primera vez que eso ocurre en contra de un partido oficial. Ya ocurrió en el año 2002, cuando el joven también emergente José Tomás Pérez le ganó a la maquinaria del PRD en el poder, en el gobierno de Hipólito Mejía, le ganó el Distrito Nacional, y José Tomás Pérez, por esa proeza electoral, no escaló más allá a ser candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Lo mismo ocurrió con otro joven promesa de la política dominicana, y me refiero al exalcalde
Roberto Salcedo, quien también hizo la proeza de ganarle a un partido oficial la sindicatura del Distrito Nacional, y no por eso fue candidato presidencial ni líder político. De manera que estas son coyunturas, porque a la vez que tenemos que ver el triunfo de Omar Fernández, también tenemos que ver las circunstancias en que eso se produce. Un PRM que le fue impuesta una candidatura impuesta cuando ese partido tenía una candidata natural a esa posición, porque estaba ocupando la misma posición y aspiraba también, pero se trajo uno externo, del sector externo, y se impuso como candidato dentro de ese partido. Una persona que nos merece todo el respeto, como Guillermo Moreno, un político honesto, con una trayectoria limpia en la República Dominicana, pero que tiene características como político que podrían ser calificadas de antisistema, como dijo el amigo Félix recientemente en un comentario, y con ciertas ideas radicales que chocan con los sectores conservadores, que son los que conforman mayormente el Distrito Nacional, porque el Distrito Nacional tiene características especiales con relación a las demás demarcaciones electorales, y es que después que se dividió el Gran Santo Domingo en dos, el Distrito Nacional quedó conformado básicamente por una clase media que tiene características de independencia. Y entonces, en muchos casos se dan en las elecciones que se salen de la media electoral. Es decir, es un electorado que no depende mucho del gobierno, porque aquí están todos los emprendedores del país en el Distrito Nacional, los empresarios, las personas que tienen cierta independencia económica, que toman decisiones electorales muy diferentes al clientelismo que se da en otras demarcaciones. De manera que quería referirme a eso. Leonel Fernández todavía es un hombre joven que puede aspirar. No es un viejo, porque aquí también se ha tomado ahora la modalidad de calificar de viejo todo el que tenga 70 años. Leonel tiene, ¿cuántos años son que tiene? 70. Pero el liderazgo mundial descansa en hombres de más de 70 años. En los Estados Unidos ahora, en las próximas elecciones de noviembre, se la disputarán dos ancianos prácticamente, o no ancianos, sino de edades superiores, en el caso de Donald Trump, superiores a los 70 años, 77 años, y en el caso de Biden creo que tiene 81 años de edad. Pero el Papa Francisco, ¿cuántos años tiene el Papa? 87 años y está liderando la iglesia a nivel mundial. Pero lo mismo ocurre con los líderes de las grandes potencias. Putin, 71 años. Xi Jinping, 70 años. Lula aquí en América Latina, ¿verdad? Un líder carismático. ¿Cuántos años tiene Lula? Creo que tiene 80 años. De manera que fíjense ustedes cómo el liderazgo mundial está sustentado en hombres de experiencia, porque la edad de 70 y pico de años, lo que le da a la persona es más experiencia para poder dirigir mejor el Estado. No es la juventud la característica principal para ser jefe de Estado. Hay muchos que en eso están equivocados y creen que la juventud en sí mismo es una atribución. La vida es un proceso que pasa por nacer, en la adolescencia, ser joven, luego adulto y luego la vejez. Es un proceso natural. El hecho de que usted esté en un estadio de ese proceso no le da ventaja absolutamente ninguna, y más en lo que se refiere a los asuntos de Estado. De manera que fíjense ustedes, me atrevo, ¿verdad?, a aconsejarle a joven Omar Fernández, que logró la senaduría del Distrito Nacional a los 32 años. Debo aclararle también a ese periódico que no es el más joven de la historia del Senado. No es el más joven en la historia del Senado, como dice el periódico, que dice el más joven de la historia dominicana que ocupa el Senado de la República. Cuando yo fui senador en el 1990, el más joven era Carlos Amarante Baré. 26 años de edad. 26 años de edad. En el 90, 94. De manera que Omar es joven, pero no es el más joven senador que haya ocupado esa posición. Le hago esa aclaración al periódico. Pero de todas maneras, me atrevo a recomendarle a mi amigo Omar que tenga paciencia. Y pueda trillar una carrera política exitosa, consistente a través del tiempo,
y luego llegar incluso a presidente de la República, puede llegar a la más alta posición de la República, pero es con paciencia, es con trabajo tesonero y no dejarse llevar de todos esos desorejados que quieren, halagándolo a él, provocar el retiro de su padre que está en plenitud de su liderazgo político. Adelante, Francis.